debe reconocer la lucha de quienes con valentía resisten desde adentro. Los ecuatorianos que están en Venezuela nos piden que seamos su voz cuando ellos no pueden hablar. Someta a votación. Y loor siempre a la patria de Andrés Bello y de Simón Bolívar. Gracias. Se ha solicitado entonces la votación de esta moción, de esta propuesta de resolución planteada por el legislador Esteban Torres para respaldar las acciones internacionales en favor de Venezuela. Una Venezuela libre, como se lo ha dicho en esta intervención. De momento estamos esperando nada más la directriz correspondiente para el registro de las y los asambleístas para someter a votación esta propuesta de resolución que ha sido planteada por el legislador Esteban Torres en esta sesión plenaria 058. Y se cumplieron 4 intervenciones, 5 con la última que ha sido planteada por el asambleísta Esteban Torres. Se cierra el debate. El asambleísta Esteban Torres ha sido ingresada por escrito. Y se necesita conocer y dar lectura también a la moción para que conozca el Pleno del Parlamento sobre qué se va a proceder a votar. Y se necesita también el registro y después la votación para saber si es que lo que ha sido planteado en el articulado de la moción se aprueba o no en el Pleno de la Asamblea Nacional. Estamos en el segundo punto del orden del día, que fue incorporado al inicio de esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, la sesión número 58, y al término corresponderá también continuar con los otros puntos que también se incorporaron. En total, esta agenda parlamentaria contempla 6 puntos. El primero se ha cumplido, que es el himno nacional de la República de Ecuador. El segundo, que está en trámite, y en los próximos minutos se dará lectura y se confirmará que ingresó a la Secretaría General del Parlamento la moción presentada por el asambleísta Esteban Torres, quien fue la última intervención solicitando ya proceder con la votación después de 4 intervenciones. Cuando escuchamos en primera instancia al asambleísta Esteban Torres, después también hizo su intervención el legislador Kevin Gallardo, también escuchamos al asambleísta Eliana Correa, al asambleísta Javier Ordóñez, y lo decíamos para el cierre de esta votación, de este proceso de análisis, al asambleísta Esteban Torres. Estamos en la sesión número 58. Avanza entonces, esperamos que se realice el registro correspondiente para la votación de esta propuesta de resolución planteada por el legislador Esteban Torres. Él en su intervención inicial dijo que se busca respaldar las acciones internacionales. Señoras y señores asambleístas, ¿tiene apoyo a la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada mediante memorando número AN-TCL-2025-0069-M de 17 de diciembre de 2025. Asunto: moción de aprobación de la resolución que dispone el respaldar las acciones internacionales dirigidas a la restauración del régimen democrático en Venezuela, facilitando la investigación, el proceso judicial y, en caso de ser necesario, la detención de Nicolás Maduro, principal responsable de la crisis política y social que enfrenta el país. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta nacional y en ejercicio del derecho que me asiste para presentar mociones, conforme lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto de la sesión del Pleno número 058-AN-2025-2029, convocada para el día miércoles 17 de diciembre de 2025 a las 10 horas, cuyo punto tiene por objeto respaldar las acciones internacionales dirigidas a la restauración del régimen democrático en Venezuela, facilitando la investigación, el proceso judicial y, en caso de ser necesario, la detención de Nicolás Maduro, principal responsable de la crisis política y social que enfrenta el país, con el propósito de garantizar la justicia y promover el respeto a los derechos humanos, así como reconocer la lucha democrática emprendida por María Corina Machado. Me permito presentar el siguiente moción para que sea sometida a votación. Moción: aprobar el contenido de la resolución, la cual en su parte pertinente resuelve: artículo 1, respaldar las acciones internacionales orientadas a la restauración del orden democrático en la República de Venezuela, con el propósito de promover la justicia y el respeto pleno a los derechos humanos, conforme a los estándares del derecho internacional, así como fortalecer la cooperación entre estados y organismos multilaterales para garantizar la transición democrática y la protección de los derechos fundamentales. Artículo 2. Manifestar que los ciudadanos ecuatorianos defendemos la democracia, la voluntad soberana, el orden constitucional, la paz, la justicia y las libertades. Artículo 3. Condenar enérgicamente la represión del gobierno de Nicolás Maduro a sus ciudadanos críticos y sus equivocadas políticas públicas que han provocado
han provocado el éxodo de millones de venezolanos despojados de sus derechos esenciales. Artículo 4. Reconocer el valor para la paz y la defensa de los derechos humanos del Premio Nobel concedido a María Corina Machado por su firme compromiso con la libertad, democracia, la alternancia en el poder y los derechos humanos del pueblo venezolano. Artículo 5. Exhortar a la Organización de los Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas a intensificar sus acciones encaminadas a la recuperación del orden democrático, el respeto a los derechos humanos. Artículo 6. Notificar con la presente resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para su conocimiento y cumplimiento, así como difundirla ampliamente a través de los canales oficiales de comunicación de la Asamblea Nacional, garantizando su publicación en medios institucionales y disponer que la presente resolución sea notificada y difundida oficialmente a través de los medios institucionales de la Asamblea Nacional del Ecuador y remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para su conocimiento y fines pertinentes. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, señor Luis Esteban Torres Cobo, asambleísta. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Gracias. Después de la lectura de la moción que ha sido presentada por el asambleísta Esteban Torres, procede el registro, como se ha dispuesto ya hace unos instantes por el secretario general del Parlamento, y una vez que concluya este procedimiento, ya será la votación. Recordemos que los legisladores y legisladoras tienen 4 opciones para poder pronunciarse: el voto a favor, en contra, el blanco y la abstención. Y sobre eso girará en torno ya en los próximos minutos lo que podremos observar en las pantallas respecto al pronunciamiento de los legisladores, si se acepta o no lo que ha sido planteado por el asambleísta Esteban Torres, que mereció la intervención de 4 parlamentarios y parlamentarias respecto a lo que sucede en Venezuela. Criterios que han girado la mayoría de ellos en torno de respaldar esas acciones para una Venezuela libre, es lo que se ha dicho, aunque también hubo una intervención en la que consideró no oportuno el análisis de este punto dentro del orden del día. Decir además que estamos dentro del segundo punto del orden del día de la sesión plenaria 058 del Pleno de la Asamblea Nacional de este día miércoles 17 de diciembre. Se espera entonces el cierre del registro correspondiente y se proceda con la votación de esta propuesta de resolución que ha sido planteada por el legislador Esteban Torres. Él decía que lo que se busca es respaldar las acciones internacionales dirigidas a la restauración de Venezuela para promover la justicia con el hermano país. Nuestro respaldo a los venezolanos y repudio a las acciones también de Nicolás Maduro. Por primera vez se siente cerca la libertad. Este Parlamento debe levantar la voz en apoyo a las familias destruidas de Venezuela. Respaldar las acciones internacionales es respaldar la lucha de María Corina Machado, liderando la luz que buscan los venezolanos y la región. Nadie se cansa hasta que los venezolanos obtengan su libertad. El camino jamás será sencillo, pero jamás Venezuela ha estado tan cerca de la prosperidad que pueda regresar a ese hermano país. Fue parte de la intervención del legislador Esteban Torres, quien también destacó la labor desempeñada por María Corina Machado, quien inició en la política en el 2002 cuando creó Súmate, una organización que impulsaba un referéndum para revocar a Chávez. Fue electa diputada al Parlamento en el 2010, pero destituida en el 2014 por asistir como embajador alterno de Panamá a una reunión de la OEA donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos, donde las protestas que ese año pedían la salida de Nicolás Maduro. Se cierra el registro para la votación de esta propuesta de resolución que escuchábamos el contenido, busca respaldar las acciones internacionales en favor de Venezuela. 143 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Esteban Torres. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. 143 asambleístas se registraron, los únicos que están habilitados para consignar su voto. 2 formas de votación se han hecho uso hasta este momento: el voto en contra también y el voto a favor. Suman más de 50 los votos de respaldo y algo más de 60 los votos en contra. Se registra ya una abstención en el Pleno del Parlamento Nacional y faltan muy pocos votos para que ya pase esta decisión. Y en efecto ya existe el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional, y lo planteado por el asambleísta Esteban Torres alcanza el respaldo en el Pleno
pleno de la legislatura, y con ello ya existe también este pronunciamiento desde el primer poder del Estado en lo concerniente a lo que sucede en Venezuela y todas las acciones que se han emprendido en favor de una libertad, de llegar a que las familias se vuelvan a unificar. El asambleísta Esteban Torres decía que tal vez no sea en este corto plazo al referirse a estas fiestas de Navidad, fin de año, pero sí se podría esperar que esto surja para el año 2026. Se conocen los resultados de esta votación cuando todos se han pronunciado. Los resultados. Señora Presidenta, me permito informar que de un total de 143 asambleístas presentes contamos con 80 votos afirmativos, 59 negativos, 0 blancos, 4 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por el asambleísta Esteban Torres ha sido aprobada. Con 80 votos a favor fue aprobada esta resolución.